Señor nos ha permitido profundizar en su palabra y eso va a dar fruto, seguramente va a dar fruto. Mateo 12:1, ¿ya estás ahí? ¿Sí? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayese en un hoyo en el día de reposo, no le eche una mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Este campo de trigo, porque es el lugar donde se está desarrollando esta escena que está narrando Mateo, se convirtió en una sala de audiencias con juicio y toda la cosa. Empezó a haber una debatinga legal en ese momento. Los príncipes religiosos de Israel, los escribas y fariseos estaban acusando al Señor y estaban acusando a sus discípulos de hacer algo que no era permitido en el día de reposo. Los acusaban de que estaban trabajando, de que estaban haciendo algo que no era permitido conforme a la ley, pero veíamos la semana pasada que Cristo les comprobó que realmente no estaban haciendo nada en contra de la ley, sino estaban haciendo muchas cosas en contra de la tradición extrabíblica de los escribas y de los fariseos. Entonces estos príncipes religiosos perversos empezaron a acusar al Señor Jesucristo, empezaron a acusar de que estaba haciendo algo en contra del día de reposo instituido por Dios. Pero sin embargo el abogado de abogados, nuestro Señor Jesucristo, empieza a defender de una forma magistral a los que acusaban, que eran a sus discípulos y a él mismo. Y en ese momento, hermanos, ese campo de trigo se convirtió no solamente en un juzgado, sino en un campo de guerra, porque considera algo muy importante para que podamos entender el siguiente capítulo que viene de Mateo, que es el capítulo 13. En este momento, los escribas y fariseos llegan a odiar tanto al Señor, a odiar tanto el ministerio del Señor, que llegaron a confesar y a declarar la peor blasfemia que se puede cometer en contra de la obra de Cristo, en contra del Espíritu Santo: decir que la obra de Cristo es inspirada, potencializada por Satanás. En ese momento Jesucristo rompe relaciones con los escribas y fariseos. Considera este pasaje como una transición, el capítulo 12, para lo que va a pasar en el capítulo 13. Considéralo y estudiémoslo en este tiempo para que podamos entender y avanzar en el texto que estamos estudiando. Entonces el Señor, para defender su causa, recurre a 4 casos reales, te decía la semana pasada. Y a través de estos 4 casos reales, 3 de ellos que están registrados en el Antiguo Testamento y uno que le pasó, que vamos a estudiar el día de hoy, con el caso de un hombre que tiene la mano seca, está mostrando la realidad de que el Antiguo Testamento, la ley, tiene como preeminencia
la misericordia. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tienes que entender una cosa: en todo texto está la misericordia de Dios. La Biblia habla de la misericordia de Dios, pero los escribas y fariseos no vieron eso, porque simple y sencillamente vieron la letra, pero no vieron el espíritu de la ley. Se quedaron en lo superficial, pero no profundizaron en la realidad de que la palabra de Dios muestra uno de los aspectos del carácter de Dios, que es su misericordia. Entonces, a través de estos 4 casos, que el primero lo estudiamos la semana pasada, el caso de un rey en el versículo 3-4, que es el caso del rey David, vemos la evidencia de que realmente Jesucristo está hablando de que la ley de su Padre tiene como preeminencia la misericordia. El segundo caso es el caso de los sacerdotes, versículo 5. El tercer caso es el caso de un profeta, versículo 7. Y el cuarto caso es el caso de un hombre con la mano seca, que es el que está registrado en el versículo 9 al 14. Entonces, los escribas y fariseos no habían interpretado bien la ley. No habían interpretado bien lo que quiere decir: guarda el día de reposo y estate quieto, no hagas en él obra alguna. Lo estudiamos la semana pasada, y en Éxodo 20, del 8 al 11, está registrado este mandamiento del Shabbat, del día de reposo. Pero los escribas y fariseos no entendieron lo que decía el Señor cuando dijo en el versículo 10 de Éxodo 20: no hagas en él obra alguna. Y llegaron a extrapolarse, llegaron a irse al extremo de una falsa interpretación, en lugar de apegarse a lo que decía la Biblia y entender que Dios había instituido el día de reposo por misericordia, para que todo hombre, toda mujer, niño, niña, esclavo, esclava, cesaran de su trabajo una vez a la semana y descansaran para poder dedicar ese tiempo a Dios y poder dedicar ese tiempo en coinonía con el pueblo. Pero los escribas y fariseos malinterpretaron el concepto del Shabbat, del día de reposo, y llegaron a decir que incluso en el caso, por ejemplo, de una mujer que se estaba peinando en el día del Shabbat, era corrupto, era impropio, era pecado peinarse. Para una mujer era pecado peinarse en el día de reposo. Me quedé pensando en las greñudas, pero no. ¿Por qué? Porque era probable que en el momento de que estuviera peinando se veía una cana, y si agarraba la cana y la jalaba y se la arrancaba, ya era pecado en contra de Dios, porque es para los judíos, para los escribas y fariseos que habían malinterpretado mal la ley, era trabajo. Quitarse una cana en el día de reposo era pecado contra Dios. Todos los extremos son peligrosos. Todos los extremos son peligrosos. Y estos hombres no interpretaron la palabra de Dios de una forma exacta, no interpretaron que la ley de Dios hablaba de misericordia, y se fueron al extremo, al grado de decir que quitarse una cana era pecado, porque era trabajar en el día de reposo. Obviamente ellos conocían Éxodo 35:2, lo citábamos la semana pasada: 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo. Santo, ¿por qué? Porque es apartado para Dios. Día de reposo, ¿para quién? Para Jehová. Cualquiera que hiciere trabajo alguno morirá. Entonces, en el momento de que sorprenden supuestamente a Jesucristo y a sus discípulos extendiendo la mano para comer, arrebatar unas espigas, quitar el grano, comérselo, para ellos era trabajo. Y los estaban acusando de violar la ley de Moisés y eran dignos de muerte. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo en ese debate les aclara que de ninguna manera Él estaba violando la ley de su Padre, pero sí estaba violando una ley. La ley de los hombres, las tradiciones de los hombres que pretenden decir que son bíblicas, pero no lo son. Nuestro Señor Jesucristo, y es digno aclararlo, hermano, y escucha bien esto, Él no vino a abrogar la ley.
Él no vino a saltar la ley de Moisés, que fue a fin de cuentas la ley del Padre. No, Él vino a cumplir la ley cabalmente, completamente. Pero lo que estaba haciendo era violar la ley de hombres impíos, religiosos, moralistas, que habían cargado a la sociedad, que habían cargado al pueblo con cargas que ni siquiera ellos podían cargar ni empujar. Exigencias exageradas, extremas del legalismo, fue lo que el Señor Jesucristo violó para mostrarles una realidad, que para Dios es más importante la misericordia que las tradiciones, que para Dios es más importante la misericordia que los ritos, que para Dios es más importante la misericordia que los cultos. Entonces, hermanos, recurre el Señor a un caso que es el del rey David. Te voy a pedir que vayas al versículo 3. Pero Él recurre a la palabra. Esto es apologética, hermano, es la defensa de la fe. ¿Cómo va a defender el Señor? Aquí es una muestra de cómo se defiende la Biblia. La Biblia se defiende con la misma Biblia. La palabra se defiende con la misma palabra. Versículo 3. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino que solamente a los sacerdotes? O sea, no habían leído. O sea, David, hermano, para los judíos era un héroe. Para los judíos incluso era David, el rey David, mayor que los patriarcas en ese tiempo. Era el motivo de adoración de los judíos. Claro que conocían la historia registrada en 1 de Samuel 21:4, que te voy a pedir que vayas ahí porque es la cita que lleva el Señor Jesucristo y que pretende decirles: recuerden lo que hizo David. Vayan ahí, por favor. 1 de Samuel 21:4. El sacerdote respondió a David y dijo: ¿qué sacerdote? Ahimelech. Era el sacerdote que estaba en ese momento en el tabernáculo. David estaba huyendo de Saúl, de los celos de Saúl. Saúl quería destruir a David. Y David sale huyendo de este rey perverso y su gente. Y tuvieron hambre. Y cuando llegaron al lugar llamado Nob, donde estaba el tabernáculo, le pidieron al sacerdote: oye, ¿no tienes en mano algo que podamos comer? Y fíjate lo que responde el sacerdote Ahimelech. Pero quiero que tengas presente esto. Escucha, los panes que estaban en el altar de Dios solamente los podía comer los sacerdotes. Levítico 24:9, regístralo, habla de esa realidad. Habla de la preparación de los panes y de la consagración de los panes, y que solamente esos panes, los panes fríos, podían comerlos los sacerdotes, no el pueblo. Eso estudiábamos en la mañana, que ahorita que estábamos estudiando Levítico, como las ofrendas, solamente había una que podía tomar el pueblo. De todas las demás, solamente Dios podía tomar, y los sacerdotes, las 5 ofrendas levíticas. Pero escucha lo que dice en 1 de Samuel 21:4. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Fíjate, pan consagrado a Dios. Pero lo daré si los criados se lo han guardado, a lo menos de mujeres. O sea, la ley decía que el pan solamente la podía comer los sacerdotes. Mas sin embargo, el sacerdote da ese pan que solamente era para Dios. Y aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: vean cómo la necesidad de David, cómo la necesidad de los que iban con David, para Dios era más importante que sus cultos y sacrificios. Y no pasó nada. No hubo juicio ni condenación. Para Dios no hubo transgresión de la ley. Porque para Dios es más importante la misericordia que los ritos o sacrificios.
Si David por misericordia pudo comer de esos panes, ¿cuánto más podría comer el hijo de David? ¿Cuánto más podría tomar ese pan el Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Cuánto derecho tenía aún más el Señor Jesucristo y sus discípulos de comer de ese pan? Mas sin embargo, los escribas y fariseos decían que era pecado el hecho de tomar unas espigas, restregarlas y comer, porque para ellos era transgresión de la ley. Si David quebrantó la ley, entonces ¿por qué no hubo consecuencias? No las hubo. Jesucristo quebrantó la ley, pero no de Dios, la ley de los hombres. La ley de Dios, hermano, es clara. La ley de Dios es clara. Los sacrificios son necesarios. Los sacrificios para el pueblo en aquel tiempo eran necesarios, instituidos por Dios. Pero para Dios era más importante la necesidad de su pueblo. Una necesidad como el hambre. Recuerden una cosa, hermanos, y aquí es donde las hermanas, muchas dicen amén. Dios ama a la mujer porque es vulnerable. Dios ama a las viudas porque es vulnerable. Dios ama a los huérfanos porque son vulnerables. Dios ama al extranjero porque es un grupo vulnerable. Dios ama y provee a los que tienen hambre porque son grupos vulnerables. Siempre Dios, hermano, trazó su ley principalmente para extender misericordia y gracia a la gente. Entonces, hermanos, quiero que veas algo. En esos pasajes estamos hablando del caso de un rey. Esto es importante. También estamos hablando del caso de un sacerdote. También estamos hablando del caso de un profeta. Y nosotros sabemos, lo hemos estudiado, que Jesucristo, hermano, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, como lo confiesa Apocalipsis. Jesucristo es el Rey de Reyes. ¿Qué quiere decir? Que es el Rey sobre todo rey. Sobre el rey David, sobre todos los reyes de Israel, sobre todo rey que haya gobernado en la tierra, Jesucristo es el Rey con R mayúscula. Pero escucha esto, también es el Señor con S mayúscula de señores. ¿Por qué esto? Porque para los judíos, hermanos, para los judíos, el profeta y el sacerdote eran oficios destinados al culto al Señor, a Dios. Y para los judíos, ellos consideraban que el profeta y el sacerdote eran señores. Señores que servían, oficios que servían a Dios. Si te fijas, lo que está diciendo el Señor Jesucristo a través de estos 3 ejemplos, Él es rey, Él es el sacerdote que aclara la ley. Y es el profeta que lleva la palabra de Dios. Entonces, el primer caso, hermanos, es el del rey David, que no transgredió la ley, que Dios permitió que tomara del pan que solamente era para los sacerdotes y no hubo problema, porque para Dios es importante la misericordia. El segundo caso, donde el Señor nos enseña que la misericordia es el mensaje principal de la ley, es el caso del sacerdote. Ve el versículo 5 de los sacerdotes. Versículo 5. Y no habéis leído en la ley, como en el día de reposo. Escucha, no habéis leído en la ley. Aquí el Señor está siendo irónico. Les estaba diciendo a gente que supuestamente era experta en la Biblia, gente que era experimentada en el conocimiento de la palabra de Dios, les está diciendo, caray, ¿qué no leyeron en la ley? O sea, ustedes que se dicen expertos en la palabra de Dios, o sea, casi les pregunta o les dice, ¿cómo leen? ¿Cómo leen la palabra de Dios que no encuentran el sentido espiritual de las cosas? ¿O no habéis leído en la ley, versículo 5, como en el día de reposo, en el mismo día de reposo, en el día donde todo Israel descansa, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Según el libro de Números,
En Números 28, 9, 10 dice esto: mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda se pondrá con libación en el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. ¿Qué quiere decir esto en Números, hermanos? Que alguien tenía que hacer eso. Alguien tenía que hacer el holocausto, tenía que poner el holocausto, ofrecerlo a Dios. Y eso, hermano, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Entonces Jesucristo les dice: ¿cómo dicen ustedes que no se puede hacer ninguna actividad en el día de reposo cuando es registrado en la palabra de Dios que los sacerdotes, aún en el día de reposo, ministran al Señor? Los sacerdotes trabajaban en el día de reposo y no por ello eran condenados. Es más, su servicio era una obligación porque Dios lo instituyó en la ley. Estaba estipulado en ella. Las tradiciones humanas, y escucha muy bien esto, hermano, para que no te hagas camote. Porque de repente yo le estaba explicando a 2 hermanas amadas que tengo, mi hija y mi esposa. Y me decían: oye, pero ¿no está violando el Señor la ley de Moisés? Le digo: no. Lo que está violando el Señor es la ley de los hombres. Pero no está violando la ley de Moisés. No la está violando. Los sacerdotes trabajaban el día de reposo porque la misma ley lo dictaba. Pero las tradiciones humanas, la ley de los hombres, de los escribas y fariseos, eran erradas, pues contradecían la ley de Dios. Jesús es el sacerdote, hermanos. Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el sumo sacerdote según el autor de Hebreos. En el capítulo 4 de Hebreos, si tú lo estudias en tu casa, expone cómo el Señor ofreció sacrificio, ofreció ofrenda, ofreció oración, ofreció sufrimiento por su pueblo, intercedió delante de Dios por su pueblo. Él, siendo el sumo sacerdote, hermanos, no tenía restricción de trabajar en el día de reposo. Jesús entonces deliberadamente violó la tradición humana de los escribas y fariseos del día de reposo. Él enseñaba a la gente que las leyes humanas, meramente externas, nunca salvarían, nunca servirían para salvación. ¿Pero qué crees? Los escribas y fariseos creían que su ley y sus tradiciones salvaban. Pero Jesucristo, a través de la violación de esas tradiciones humanas, les muestra que las tradiciones humanas no salvan, sino que lo único que salva es Jesucristo, la obra de Jesús. Entonces Jesucristo muestra, hermanos, que no solamente es el Rey, sino que también muestra que es el sacerdote. A través de este pasaje, amados hermanos, Mateo muestra que podemos descansar en Cristo. ¿Por qué Dios instituyó el día de reposo? Por misericordia. Te decía la semana pasada que un jefe que no da vacaciones, no da descanso, no respeta el domingo y obliga a su gente a trabajar, no tiene misericordia, no tiene el corazón de Dios. Porque una persona que tiene el corazón de Dios, hermano, que entiende la misericordia de Dios, deja que su pueblo descanse, que su empleado descanse, que su empresa descanse. Es un acto de la misericordia de Dios, pero es un día para el Señor, es un día de descanso para el Señor. Aún, hermanos, a pesar de que nosotros nos congregamos, no ya el sábado, sino nos congregamos el domingo, no tenemos un Shabbat, sino teníamos un día del Señor por tradición, hermano. Aún la gente que no es cristiana disfruta de algo cultural. El domingo se descansa. ¿Tú te has preguntado por qué descansamos el domingo? Por esto. Por esta situación que Dios instituyó su misericordia para que un día nosotros descansemos.
Pero sin embargo, los escribas y fariseos habían cargado tanto que decían que ni los sacerdotes pueden descansar. Deben descansar, mejor dicho. Ahora, hermanos, si eso fuera hoy, yo estoy transgrediendo la ley, porque aquí estoy predicando y créeme, hermano, que ya hasta estoy sudando. Dimos una clase en la mañana, Israel dio otra clase, entonces pues estamos transgrediendo la ley. Es más, si ahorita tú levantas una silla, en el sentido de dejar limpio el lugar, estás transgrediendo la ley. No es así. No es así. Pero sí hay hermanos que no descansan ni un día y que para ellos todo es trabajar. Fíjate que tengo hermanitos que tengo años que no los veo porque tienen la gran bendición de tener un negocio próspero en la Buenos Aires, en la Merced, y son tan exitosos que venden 250,000 pesos diarios. Y el domingo tienen que dejar abierto porque entonces ¿qué negocio? O sea, el negocio se cae. Y trabajan, y trabajan, gracias, y trabajan, cuando no han entendido que hay que descansar y darle un día al Señor. Cuando nosotros venimos el domingo, hermanos, y servimos, cuando tú vienes y mueves una silla, ponen todas las mesas allá afuera, cuando los hermanos Marcial, Israel preparan una clase, porque seguramente te aseguro que no vienen a improvisar, se pasaron horas estructurando la clase, cuando vienen a dar aquí una clase y empiezan a trabajar para el Señor, aún así, aunque sea trabajo y esté uno sudando, hermano, es una gran bendición. ¿Por qué? Porque realmente estás descansando. Yo te puedo decir una cosa, hermano, a un limpio que descanse toda la semana, que estamos yendo ya al extremo porque eso ya no sería descanso, sino sería holgazanería. Te aseguro que no tiene el descanso que tiene una persona que escuchó la voz de Jesucristo cuando dijo: venid a mí, los que están cargados y cansados, porque yo los haré descansar. Jesucristo, hermanos, es nuestro Shabbat. No es un día, es un Dios que nos ama, nos cuida y nos da descanso, reposo y seguridad. Pero ahora, hermanos, escucha lo que dice el Señor. Y esto, hermanos, no te pido que tengas oídos de escriba y fariseo, pero nada más trata de ponerte los zapatos de esos egoístas y escucha lo que dice el Señor. Y si te pones en los zapatos de esos egoístas, a lo mejor te empieza a arder el corazón de rabia. Escucha lo que dice el Señor en el versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora Jesús está diciendo que Él es mayor que el templo de Dios. Si para los escribas y fariseos violar una de sus tradiciones más arraigadas y más sacras, según ellos, que era el día de reposo, era tremendo y era de escándalo y digno de muerte, que una persona trabajara en el día de reposo bajo sus criterios egoístas, venir y decirles que el inmueble más sagrado para ellos era menor que un hombre que les estaba predicando, para ellos ya era una blasfemia total. ¿Cómo te atreves a decir que tú eres mayor que el templo? ¿Cómo te atreves a decir, Jesús, que tú eres mayor que el templo de adoración de Dios? Pero ¿sabes qué, hermano? Jesús estaba hablando con sinceridad. Estaba hablando la verdad. A través de esas palabras declara su deidad. Al decir que Él es mayor que el templo, está diciendo que Él es el que visita el templo, el motivo del templo, el motivo de la adoración constante en el templo. Él es Dios. Jesucristo es Dios hecho carne. ¿Recuerdas, hermano, otro de los nombres de Jesús? ¿Lo recuerdas?
Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Algunos dicen Dios entre nosotros. Entonces, hermano, Jesucristo es Dios encarnado. Es Dios adentro de un cuerpo humano. Jesucristo es mayor que el templo porque es la misma encarnación de Dios. Dios habita en Jesucristo, en el cuerpo de carne de Jesús. Mientras que Dios visitaba el templo eventualmente, mientras que Dios visitaba en el templo, en el tabernáculo de Moisés, eventualmente ese tabernáculo, mientras que Dios descendía a su presencia eventualmente, lo que está diciendo Jesucristo, en mí vive Dios, en mí, es más, no me visita, Él mora en mí. Y por eso yo soy Dios y yo soy mayor que sus ritos, que su templo. Yo soy mayor que sus tabiques y que todas las ceremonias y ritos que hacen en ese mismo templo de adoración. Ve a Colosenses 2:9 para que te refresques la memoria tantito. Ya pasamos por ahí varios meses. Colosenses 2:9. Ve esta declaración del apóstol Pablo. Es prácticamente la misma declaración de Jesucristo. Yo os digo que yo soy mayor que el templo. Vean lo que dice Pablo acerca de esa realidad absoluta. Colosenses 2:9. Porque en Él, en Jesucristo, habita, no visita a Dios. Habita corporalmente en el templo de carne de Jesucristo, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Para mis amigos que nos visitan, que no están en Cristo, quiero decirles que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios encarnado. Y por eso Él dice, yo soy mayor que el templo. Al decir que Él es mayor que un edificio ceremonial, está afirmando una vez más que Él es Dios. Jesucristo es Dios hecho carne. Jesucristo es verdaderamente hombre. Jesucristo es verdaderamente Dios. Y es mayor que el templo que tanto celo tenían los judíos. Ahora, hermanos, vayamos al tercer caso. Ese tercer caso donde Jesucristo enseña que la misericordia de Dios es el mensaje principal de la ley de Dios. Vean el caso ahora de un profeta. Primero vimos el caso del rey David. Vimos el caso de los sacerdotes levíticos que servían al Señor incluso en el día de reposo y no era corrupto, no era transgredir la ley. Ahora Jesucristo recurre a un tercer caso para defender esta cuestión legal que está en el campo de trigo. El caso de un profeta, versículo 7. Escuchen esto. Y les decía la semana pasada que este es el versículo clave de este pasaje. Y si supierais ¿qué significa misericordia quiero y no qué? Sacrificios, holocaustos, ritos. ¿No condenaríais a estos inocentes? A mis discípulos por el hecho de comer. Si supieran, misericordia quiero. Ahora, hermanos, esta es la segunda vez que cita el Señor esto. Primero lo había citado cuando el Señor Jesucristo se sentó con Mateo, con publicanos y con pecadores. Y en ese momento de que estaba comulgando con ellos, comiendo con ellos, vinieron los príncipes religiosos, los escribas y fariseos y dijeron, mira, tu maestro come con pecadores. Y Jesucristo les dice, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no me juzgarían. ¿De dónde viene esto? Para las Biblias más rápidas del oeste, por favor váyanse a Oseas 6:6. A lo mejor algún hermano dice, ¿dónde está eso? ¿A poco eso está en la Biblia? Sí, te aclaro, sí está en la Biblia. Oseas 6:6. Y es una cita directa del Señor.
Y ve, porque misericordia quiero, Oseas 6:6, y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Vean, Dios había establecido holocaustos, sí. Dios había establecido sacrificios, sí. Pero la ley ceremonial, la ley, hermano, que Dios dio, no estaba exenta de la misericordia. No estaba exenta de eso. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo bajita la mano, o es más, corrijo, directito les dijo a los escribas y fariseos: son ustedes unos ignorantes. Porque déjame decirte que esta cita de Oseas, esto que está diciendo, y si supieras qué significa, esto que está diciendo el Señor en una expresión rabínica para decirle a alguien que supuestamente tiene que saber algo, que ni se enteró. O sea, tú que dices que te tienes que saber las cosas y que tú eres experto de la ley, ¿cómo es posible que no hayas entendido que el principio de Dios, más allá de los holocaustos, del servicio, más allá de todo eso, más allá de los sacrificios, de las ofrendas, el principio de Dios y la prioridad de Dios es la misericordia? ¿Qué no entendieron eso? Hermano, para los que les dije que agarraran un poquito el corazón de fariseo, eso cala. Nunca te han dicho: oye, ¿cómo es posible que no lo sepas? ¿Cómo te sientes? No, eres cristiano, yo sé que no te enojas, yo sé que, no, ¿cómo crees? O sea, pues aún cala. Estos hombres, hermano, fueron humillados por el Señor Jesucristo. Los escribas y fariseos habían interpretado muy mal la ley. Solo vieron la letra, pero no vieron el espíritu. No se dieron cuenta que lo que hablaba el Señor acerca de los sacrificios y las ofrendas, escucha esto, lo que habla el Señor acerca de misericordia quiero, está diciendo que sí hay que hacer esos ritos, dice que sí hay que hacer eso, pero el principio que Dios busca es la misericordia, el corazón, el amor. Ellos nada más habían visto la cuestión externa, pero no habían revisado la cuestión de su corazón. Ellos eran perfectos en el seguimiento de la ley. Guardaban todos los ritos y sacrificios, ofrendaban de más, ayunaban de más, hacían incluso hasta cosas extras de lo que decía la Biblia. Eran sepulcros blanqueados con todo su activismo y con todo su trabajo. Guardaban toda la ley, pero por dentro estaban muertos en el corazón porque lo hacían con impiedad, lo hacían con egoísmo, se creían mejor que los demás. Se creían los perfectos y juzgaban al pueblo como imperfecto. Los escribas y fariseos decían que los únicos que estarían en el cielo serían ellos. ¿Y hasta dónde llegaron? ¿Y por qué llegaron hasta ese lugar? Por interpretar mal la palabra de Dios. Para Dios, hermanos, es más importante el corazón que los sacrificios. Y aún eso aplica en el Nuevo Testamento, hermano, cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte enseñó que cuando quieras dar ofrenda a Dios y tienes contienda con tu hermano, deja tu ofrenda porque Dios no te la acepta, ve y ponte a cuentas con tu hermano, y cuando estés a cuentas con tu hermano, en un acto de amor, de misericordia, de comunión, de hermandad con tu hermano, cuando estés en paz con tu hermano, ahora sí regresa al altar de Dios, toma tu ofrenda y dásela a Dios, porque te la recibe. Nunca, dice Oseas el profeta, nunca Dios acepta una ofrenda con un corazón que no se arrepiente. Porque Dios ve las intenciones del corazón, y el Señor está viendo la intención de David cuando tenía hambre. Está viendo la intención de los sacerdotes que aún en el día de reposo trabajaban. Y Oseas está diciendo que lo que quiere más Dios
es misericordia más que sacrificios. Es que sabes que hay gente que cree que por el hecho de venir a la iglesia ya son cristianos. Hay gente que porque cree que lee la Biblia y se la sabe de memoria y hasta es exégeta de la palabra de Dios, ya cree que es cristiano. Hay gente que cree que porque ofrenda y da buenas ofrendas, ya es cristiano. Te recuerdo lo que le dijo Dios a través de Samuel a Saúl. ¿Se complace más Dios de sacrificios que de la obediencia a la palabra de Dios? ¿Tú crees que es más importante un sacrificio que obedecer la palabra de Dios? Para Dios nunca ha sido más importante un sacrificio que la obediencia de corazón, que el amor a Él, que guardar su palabra. Nunca, hermanos. No por el hecho de que te metas a una caja de frutilupis, si es que cabes ya, vas a hacer cereal. No por el hecho de que te metas a un garage y vivas en un garage te vas a convertir en coche. No por el hecho de que vengas a una iglesia cristiana y nada más cumplas con todos los ritos y sacrificios, tú ya vas a ser cristiano. ¿Y tu corazón? ¿Lo haces de corazón? ¿Lo haces con el principio de amar a Dios y amar al prójimo? ¿Lo haces con el principio de que lo que haces es por misericordia y amor a Dios y a su pueblo? Y para acabarla, hermanos, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hijo del Hombre, hermano, era la forma como se refería Jesucristo a sí mismo. Si tú me preguntas cómo me refiero a mí mismo, pues Raimundo o Rey para los cuates. Pero cuando le preguntaban a Jesucristo de sí mismo y se señalaba a sí mismo, Él decía, Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios, pero sobre todo decía, Hijo de Hombre. Y eso, hermano, era un título profético, un título mesiánico, dado por Daniel. Cuando se hablaba del Hijo del Hombre, se hablaba del Mesías, y así se calificaba al Señor Jesucristo. Entonces, entendiendo esto, fíjate lo que está diciendo el Señor, porque el Hijo del Hombre, el Mesías, es Señor del día de reposo. Yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el que pone la legislación. Yo soy el amo, el Adonai, el Kyrios, el soberano del día de reposo. Y el día de reposo nunca lo instituyó Dios para que ustedes, escribas y fariseos, gobiernen sobre él. El Señor de ese día soy yo. Creo que el Chile dio énfasis, ¿ya? Ahí los escribas y fariseos, hermano, tronaron de envidia, de odio en contra del Señor Jesucristo. Los escribas y fariseos, hermanos, no eran los amos del día de reposo. No era la autoridad del día de reposo. Eran los policías corruptos del día de reposo. Hace ratito una hermana me decía, recuerdo el ejemplo que dio la semana pasada, pastor. De esos hermanitos que son como policías espirituales que nada más están viendo a ver qué está mal acomodado para juzgar. Estos no eran los amos, eran los policías corruptos, supuestamente espirituales del día de reposo. El día de reposo, Dios lo instituyó para adorarlo a Él y para hacer que su pueblo descanse. Y cuando Jesucristo dijo, venid a mí y yo los haré descansar, Él estaba haciendo, hermano, proféticamente una confesión. Yo soy el amo del día de reposo. El amo del día de reposo. Cuarto caso del Señor y último, por favor. El caso de un hombre. Recuerda que estamos en un juzgado. Jesucristo se está defendiendo y fíjate en esto, hermano, los dejó planchaditos. No dijeron
nada. Su tradición, sus leyes humanas no pudieron contra la verdad de las Escrituras. No le contestaron nada. Pero ahora ve este diálogo en el versículo 9 al 14. Ve, pasando de allí, o sea, habla de que del evento del campo de trigo, pasaron a otro lugar. ¿Qué lugar es? ¿Vino a dónde? A la sinagoga ¿de quién? De Dios. La sinagoga de Dios, donde se adora a Dios, donde se habla de Dios, donde se predica de Dios. No. Fíjate cómo los juzga Jesucristo y les dice, la sinagoga de ellos, no mía. Es la sinagoga de ellos. No es mi iglesia, como la Odisea de Apocalipsis, que está el Señor Jesucristo tocando la puerta, y si hubiera alguien que o escuchara su voz, y si hubiera alguien que abriera la puerta, él entraría. La iglesia de la Odisea decía que era cristiana, pero no tenían a Cristo como centro de su adoración, predicación y culto. Era la iglesia de la Odisea de ellos, era la sinagoga de ellos. ¿Sabes cuándo se hace ese tipo de cosas tan raras? De una iglesia que dice que es cristiana, pero no tiene a Cristo. Cuando se desecha la palabra del Señor. Cuando una iglesia desecha la palabra de Dios para predicar fábulas, tradiciones humanas, en ese momento Cristo ya no está. Aunque se digan cristianos, aunque se digan muy prósperos como la iglesia de la Odisea, eran necios, miserables, desnudos por su necedad. Pero ahora ven el versículo 10. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que tenía una parálisis en la mano. No la tenía igual que la otra, porque dice que el milagro que el Señor hizo es que le restauró la mano igualita como estaba la otra. Tenía seca la mano, tenía parálisis. Y preguntaron a Jesús para poderle acusar, para acusarle. No por misericordia, ¿te fijas? O sea, oye Señor, yo sé, porque fíjate una cosa, los escribas y fariseos no negaban que Jesucristo era milagroso, que tenía el poder para hacer milagros, que tenía el respaldo de Dios y que hacía milagros, porque entonces no lo hubieran llevado a esa persona en esa situación. También otra cosa que no negaban, que Jesucristo no se iba a negar para hacer un acto de misericordia a una persona enferma. Entonces, sabiendo en sus corruptos corazones los escribas y fariseos que Jesucristo podía hacer el milagro y que Jesucristo no se iba a negar para hacer misericordia a ese, le llevaron a este hombre de la mano seca para tentarlo. Y Jesucristo, déjame decirte, ¿quién fue al lugar primero? Versículo 9. Para que aquellos que dicen que Dios tiene plan B, para aquellos que dicen que Dios se ajusta a las prerrogativas humanas, que Dios se adapta a la voluntad del hombre. No, hermanos, Dios es soberano, Jesucristo es soberano y Él lo diseñó. Y no me quiero adelantar, pero en Mateo 13 dice, antes de la fundación del mundo, Él ya había diseñado todas estas cosas. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Él fue, Él los tentó, Él violó las tradiciones humanas de ellos. Ahora, fíjate en el versículo 10. Y aquí, había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poderle acusar. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿Por qué? Porque para ellos el sanar a una persona en el día de reposo era trabajo y era violar la tradición, era violar la ley. Solamente en caso de vida y muerte, solamente como en el Seguro Social, ¿verdad? Solamente si tienes las tripas en la mano te atienden. Igualito.
Solamente. Mira, no estoy diciendo que los doctores del Seguro Social sean escribas y fariseos, ¿no? Pero solamente en la tradición de ellos dice, está prohibido sanar a una persona a menos de que sea un caso de vida o muerte. Y por eso le llevaron a Jesucristo, a este hombre, para tentarlo. Pero el Señor Jesucristo, fíjate lo que les dice, magistral. Y Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Dicen algunos comentaristas bíblicos que había probablemente en aquel tiempo ya una legislación entre los escribas y fariseos que permitían trabajar en el día de reposo, hacer un movimiento de rescate si había una situación de que tu animal se te iba en un hoyo para rescatarlo. Es probable porque el Señor Jesucristo está hablando de una cosa así. ¿Qué hombre habrá de vosotros que teniendo una oveja y se cayese en un hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante? O sea, si su supuesta tradición oral, si su supuesta tradición permite que le ayudes a un animal que tiene necesidad, ¿un animal vale más que un hombre? Por misericordia, contéstenme. No. Vale más un hombre que un animal. Pero para los escribas y fariseos y su corrupto corazón, sin misericordia, valía más una cabra, valía más una oveja que un ser humano. Para los judíos un animal implicaba una cuestión económica, porque de eso vivían, hermano. Su riqueza se medía en base a la cantidad de ovejas, de ganado que tenían. Para ellos era muy importante un animal. Se les iba a un animal a un hoyo y perdían dinero. Pero si recuerdas, hermano, cuando Dios reprendió a David a través de Natán, cuando fue a acostarse con Betsabé, ¿te acuerdas lo que le dijo? Pero este pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno. O sea, la corderita, hermano, era como de la familia. Nada más faltaba que le pusieran esméquer o no sé qué. O sea, amaban al animal tanto como un miembro de la familia. Tú conoces hoy a los hipsters a los millennials que quieren más a un perro que a un ser humano, que prefieren un perro que un hijo. Y Jesucristo les dice, aún con todo el amor que puedas tener en un animal, aún con todo el valor que pueda tener un animal en un hoyo, ¿tú consideras que vale más una cabra? ¿Tú consideras que vale más un animal que estimas que tu prójimo? Dios no lo considera así. Para Dios, hermano, una vida es una vida, un alma es un alma. Y Jesús, mostrando su autoridad en el versículo 13, dice, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada la mano, fue sana, ¿como qué? ¿Tú has visto esos falsos sanadores que salen en la tele, Cash Luna y todo eso? A ver que se echen una así. Ay, forzan a la gente a que camine así toda. No, aquí el Señor, igual que esta, le dejó la otra, igualita. Esos son los milagros que ya no vemos, hermanos, porque fueron milagros del tiempo de Cristo y de los apóstoles.
Mateo 12:14. Ahora, después de ese juicio, después de que Cristo les ganó, después de que no pudieron contestar nada, después de que tentaron al Señor para acusarlo de violar sus tradiciones, en lugar de tener un corazón arrepentido y se humillaran delante del Hijo del Rey, delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, ve la actitud de estos fariseos. Versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para destruirle. No les sirvió. Jesús les ganó y siempre les ganó. Y en lugar de que ellos se humillaran, no lo hicieron. Y creerás que hay gente que no puede argumentar delante de Cristo ya absolutamente nada. Y ya en el momento de que ya es evidente que Jesucristo es Dios y que Cristo está invitando al pecador a que se arrepienta y que tenga salvación, todavía toma la actitud de, en lugar de humillarse delante de Cristo, se endurecen y lo quieren destruir, lo desechan o lo niegan. Oremos por esas personas, hermano. Ahora, hermanos, cuando vienes a la iglesia a servir, cuando vienes a ofrecer a Dios ofrenda, tu servicio, una ofrenda económica, una ofrenda de trabajo, ¿cuál es el ánimo de tu corazón? A lo mejor algunos dicen, ni vengo a servir, pastor, yo nada más vengo, me siento y me voy, como Fox. ¿Cuál es el sentido de tu corazón? Cuando pones una silla, ¿cuál es el sentido de tu corazón? Tenemos una hermanita que nos bendice poniendo las sillas el sábado. Estábamos preocupados porque pues acomodar la silla no es fácil, el domingo lo hacen muchos hermanos. Mas sin embargo se tomó la decisión de dejar las sillas porque este lugar es nuestro, hermano, por la gracia del Señor, es del Señor principalmente. No tenemos que quitar las sillas, no las quites. Pero yo sé que la hermanita pone las sillas y no viene por una ofrenda, sino viene por amor a sus hermanos, amor a ti, para que cuando te sientes encuentres un lugar limpio, un asiento limpio. No tendría que ir a decirle, oye, ¿está dura la carga? ¿Estás cansada? Yo sé que si se cansa nos podría decir, pero el amor no cansa. El amor es la fuerza, hermanos, que nos lleva a trabajar para la gloria de Dios y para bendición de los hombres. Hermanos, cuando tú leas la Biblia y empieces a tener un corazón legalista, y cuando empieces a leer la Biblia y empieces a ver más los defectos de los demás que tus propios defectos, ¿cómo lees? Porque si algo produce la Biblia en el momento de que tú lees, es misericordia, amor por los demás. Dios nos sacó de Egipto, hermano. Dios nos sacó de Egipto y nos está depurando de muchos malos hábitos que nos enseñaron los egipcios. No estaciona el coche ahí no se siente, ahí es el lugar del pastor. Por favor, no se puede entrar, ya pasó del tiempo. No se puede salir al baño en este tiempo. Cuando hay clase y está predicando el pastor, no se puede salir al baño. Ok, todas las leyes que quieras, pero si no tienen misericordia, no sirven de nada y son humanas. Hermanos, nos estamos juntando, hermanos, ya para diseñar leyes dentro de la iglesia, normas que a lo mejor alguien dirá, ¿y dónde dice en la Biblia que tengo que tomar clases a fuerza? Tienes que tomar a fuerza, tienes que tomar clases si es que eres un hijo de Dios y amas su palabra y quieres profundizar en ella. Vamos a hacer leyes, pero esas leyes, aunque no las encuentres en la Biblia, debe de tener 3 prerrogativas. 3, que no viole la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. 2, que sean basadas en el amor y en la misericordia al prójimo.
3, que no vayan en contra de naturaleza. Por eso el aborto, los matrimonios homosexuales, la adopción de niños por homosexuales, todas esas leyes humanas que violan la ley de Dios, que violan el amor, que violan lo natural, no son leyes que deben estar en la iglesia. Hermanos, no seamos fariseos. Entendamos que la prerrogativa de este momento, cuando nos reunimos en este culto dominical, es una: amarnos los unos a los otros y extender misericordia los unos hacia los otros. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gracias por la bendición que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que profundice en el corazón de cada uno de nosotros, que lave nuestras conciencias, Señor. Y si hay todavía fariseísmo, legalismo, moralismo en nuestro corazón, límpianos a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tú le dijiste a tus discípulos que ellos ya estaban limpios por la palabra que les habías dado. Tú purificas a tu iglesia a través de tu palabra, Señor. Límpianos esta conciencia, Señor, que necesita tanto de ti. Y pon nosotros tu ley, Señor. Y que podamos ver claramente el principio, la preeminencia, Señor, de tu palabra, de tu ley, que es la misericordia, Señor. Esa misericordia, ese amor, Señor, que nos lleva a amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias por tu palabra. Bendice tu palabra y haz con ella lo que tú quieras hacer en nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.